Bueno, mi historia acá es una historia en el comienzo difícil. Mi papá falleció cuando tenía 10 años, fue muy difícil para mi mamá llevar adelante la educación de 2 hijas. Yo tengo una hermana, un año mayor que yo. Cuando en un momento nos iba a sacar del colegio, yo conseguí una beca en el Museo de Morón por promedio, lo cual me permitió terminar mi secundario, y esa beca la extendí a la universidad. Yo estudié en la Universidad de Morón, y en la Universidad de Morón conocí, yo trabajaba además para poder terminar mis estudios, y había un cartel, un día llegó a la universidad, había un cartel que decía Clorindo Testa para los de 6º año, y yo estaba en 3º. Y yo entré igual, pero como yo trabajaba en un banco y tenía un horario especial como becada, salía a las 8 de la noche, tenía que estudiar de noche y a la mañana iba a la facultad. Claro, yo llegué, en esa época se ponían diapositivas, entonces empieza la charla, me siento en el piso porque no había lugar, empieza las diapositivas, se apaga la luz y yo me quedé dormida. Entonces termina la charla, aplauden todos, yo también, aplaudo todos, qué maravilla, me levanto y le digo, impresionante arquitecto, me encantó su charla. ¿Qué parte te gustó? Si te dormiste todo el tiempo. Entonces yo me empecé a reír y él también, y nos reíamos los dos y bajamos las escaleras riéndonos y qué sé yo, y me dice, bueno, cuando termines venime a ver. Cuando termines venime a ver. Me faltaban 3 años. Yo contaba así como los presos, así los días, los meses, las cosas. Bueno, pasaron 3 años, termino, doy mi último examen, me voy al estudio, Santa Fe Callao, llego, ¿sí? Y él me ve de lejos entrar y me dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con qué? ¿Qué pasó? ¿Que tardaste tanto? ¿Pero cómo? ¿Usted me dijo cuando termine que lo venga a ver? Sí, ¿y no estabas en 6º? No, yo estaba en 3º. Con razón, me dice. Bueno, la cuestión es que me dice, ¿y? No me la hizo fácil. Y yo lo venía a saludar porque ahora vienen las fiestas y bueno, en realidad quería saber si podía trabajar con usted. Me dice, bueno, mira, yo ahora me voy a Roma, después de Roma me voy a Egipto, después de Egipto no sé dónde va, y vuelvo en marzo, y en marzo, y yo pensaba por adentro, y yo me voy a Morón, ¿no? De nuevo. Y entonces me dice, y en marzo podés venir y vamos a ver si hacemos el concurso de la perla. Bueno, entonces vuelvo en marzo. Después de 3 años, me faltaban 3 meses todavía más para llegar al estudio. Finalmente llegué al estudio, hicimos la perla, se ganó, fue lo que anteriormente pasó en las diapositivas, ganamos el primer premio nacional del concurso de ideas. Después de eso yo me caso, le digo, Clorindo, me tengo que ir al estudio porque me voy a casar, te vas a separar. No, si le digo que me voy a casar, no que me voy a separar. No, bueno, te vas a separar. Bueno, finalmente después tuvo razón. Pero en el medio pasaron muchas cosas y yo volví después de 9 años. Nos asociamos, hicimos el Estadio Único de La Plata. Después del Estadio Único de La Plata, me seleccionan en ese momento. Yo veo en el diario Clarín un anuncio que decía Foro Mundial de Jóvenes Arquitectos. No tenía tiempo de mandar las cosas por correo, no iban a llegar mis antecedentes, entonces mando una foto por fax y mando mis datos y me seleccionan. Y entonces me voy a concursar a París, gano el primer premio en el Foro Mundial de Jóvenes Arquitectos en París, y cuando vuelvo hacen un programa que lo dirigía Jorge Romano, Construyendo el Futuro, me invitan y ahí conozco a Mechita Malbrán y ella me invita públicamente a formar parte de FOA. Entonces tengo mi primer casa FOA en Alcorta y después me invitan nuevamente para formar parte en Casa FOA en la ex Casa de la Moneda, donde me dicen, vos vas a participar, pero no vas a ser la decoradora, vas a ser la restauradora. Ah, muy bien. Y yo había elegido la escalera de la Infanta. Entonces yo hice el trabajo de restauración, toda la parte de yesería, y la parte de decoración la hizo Lili Gobén. De ahí me invitaron a formar parte de la Estancia Abril, donde Lili hacía la suite del Hotel Alvear, y a mí me tocó hacer el baño verde, que me dicen, mira, es un baño que no podés hacer nada, no podés tocar nada, porque son opalinas, es todo verde. Y entonces mi propuesta fue hacerlo más verde. Y después de esta participación, donde participé como decoradora,
me vuelven a convocar en otra casa FOA y me vuelven a llamar del Museo de Ciudadela, que el director era el mismo director que había estado en Casa FOA, en la ex Casa de la Moneda, que pertenecía al Centro de Estudios Históricos del Ejército. Entonces me nombran asesora de Ciudadela, ahí pude desarrollar algo que también que soy urbanista, hice un master plan para potenciar el predio de este museo. En la foto anterior se veía que recientemente se desarrollaba la traza de la autopista del oeste. Estas eran las condiciones en que se encontraban los edificios y entonces propusimos una integración de alguna tienda ancla que pudiera darle vida al museo y pudiera el ejército tener una rentabilidad por sus tierras que le permitieran invertirlas o reinvertirlas en la refuncionalización y mejoramiento de sus instalaciones. Así fue como se hizo un contrato con Coto Sixa a través de una licitación que se ganó y evidentemente todo eso favoreció el estado de este museo. A raíz de esto, después hubo otros llamados de otras fuerzas que también quisieron de alguna manera tener la misma situación. Así fue como la Fuerza Aérea me llama para desarrollar un master plan en la base aérea de Morón, un predio de 200.000 metros cuadrados, donde las tierras eran cedidas, digamos, en donación, lo cual no podían perder la razón por la cual habían sido conseguidas. Entonces, la intención era desarrollar un área comercial, pero un área cultural, con un proyecto de área de centro de estudios y actividades que además ayudaran a potenciar esa área del partido de Morón, que estaba siendo deprimida por las actividades que se estaban desarrollando a partir del acceso este. Bueno, no se logró en ese momento hacer eso, pero después la Fuerza Aérea me vuelve a convocar y desarrollo parte del Museo Aeronáutico que hoy existe, el hall central, y también la sala de 5.1, donde la intención era poder mostrar contenidos con cierta, digamos, atracción para el público, y para eso desarrollamos la sala. Yo trabajé muchos años como concurrente en el Museo de Ciencias Naturales. Estando en Ciudadela conocí a Ganchev, que era el jefe de la policía, de la Policía Federal, que me permitió un helicóptero con lo cual pudimos relevar aéreamente la zona. En ese momento el Parque Centenario tenía serios problemas, el lago lo querían sacar, luchamos muchísimo para que eso no sucediera, pensando en que podía haber un proyecto de integración entre el museo y el parque. Acá ocurría algo complicado para lograrlo, porque si bien eran 14 hectáreas de un parque que pensábamos que lo podíamos transformar en un parque científico, había predios que pertenecían a Nación y predios que pertenecían al gobierno de la ciudad. En realidad mi lucha por los museos no era una lucha, no era un trabajo de museología. Siempre mi vocación fue gestionar, innovar, lograr aquellas cosas que en realidad ni siquiera estaban legisladas. Era impensable por muchas situaciones políticas de que Nación se pudiera poner de acuerdo con el gobierno de la ciudad, entonces nunca se ponían de acuerdo quién podría cortar la cinta, y entonces estos proyectos eran gestiones enormes, pero a veces no se lograban. Esto le estoy hablando del año 94. Nosotros pensábamos que era interesante que el museo, que era algo terrible, porque encima era como un centro de investigación científica, los científicos lo tenían como algo muy encerrado para ellos, y no era algo como lo que estaban sucediendo en los museos del mundo. No tenía un lenguaje comunicacional interesante para el público, y en eso empezamos a estudiar cómo podía ser, cómo podían haber centros de información para poder cambiar esto, que era muy frío, que era muy difícil pensar
que un chico podía ser atraído para ir al museo. No iba nadie, iban los Boy Scouts, iba yo nada más. Yo no sé, porque los castigarían, entonces dirían, vayan ustedes los Boy Scouts, porque no iba nadie. Imagínate, y aparte entrabas sin el que no sé qué sé yo, no entendías nada, ¿viste? Leer un cartelito no era, o sea, los museos en el mundo se estaban transformando en shopping y los shoppings se estaban transformando en museo y todavía, imagínate, entrar en la sala de paleontología, te pegás un susto. Era impresionante, ¿entendés? ¿Y qué te decía eso? Nada. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en técnicas de comunicación, ambientación y lo que es la expología, de qué manera se pueden vincular los objetos con las personas y hacer que el paso por esas salas le provocara algo de emoción. En eso fue toda mi vocación. Había otros ejemplos en el mundo donde, por ejemplo, ponías la cabeza para dentro de la cabeza y veías cómo veía el gato, el mundo visto a través de un gato, a través de un pez. Bueno, esto es lo máximo que se logró. Hoy por hoy las salas del museo han cambiado bastante, concurre mucha gente, por suerte. No estábamos hablando del Museo de Ciencia de Londres, pero hemos logrado bastante.